En la ciudad de Roma, se erige una construcción, sobre una de las 7 colinas que rodea la ciudad. En 1968, fueron descubiertos en ese lugar unos restos con una placa que decía, "Aquí yace Pedro". 37 años antes de que Pedro fuera ejecutado en Roma, conoció a Jesús. De acuerdo con los evangelios, Jesús le dijo que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tiempo después, Jesús sería crucificado. Cuando Jesús partió del mundo, Pedro asumió el papel de líder de los apóstoles, iniciando una prédica por toda Asia, hasta llegar a Europa, y finalmente Roma. En Roma, asumió el cargo de obispo de la ciudad, coincidiendo con la persecución de cristianos por Nerón. La persecución orilló a Pedro a huir de la ciudad, según la tradición. Saliendo de la ciudad en el camino, se encontró con Jesús que llevaba una pesada cruz. Pedro le preguntó, "¿Quo vadis, Domine?". Jesús respondió, "Voy a ser crucificado en Roma por segunda vez, porque mis propios discípulos me abandonan". Avergonzado de su cobardía, Pedro regresa a Roma para ser crucificado. A diferencia de Jesús, Pedro sería crucificado boca abajo. En la ciudad de Roma, se erige un edificio de tipo clásico, llamado San Pablo Extramuros. Su interior están mosaicos con la lista de los papas. Todos están, desde San Pedro hasta Benedicto XVI, porque la iglesia le interesaría un listado de sus líderes. La respuesta es, herejía. Una de las primeras herejías fue la de los gnósticos. Negaban que Jesús fuera un hombre, y que su cuerpo era un fantasma. Escribieron libros. Aquí el Evangelio de María Magdalena. En 1945, fue encontrada una biblioteca en el desierto de Egipto. Lleva el nombre de donde fue encontrada, Biblioteca de Nag Hammadi. Estos libros contenían enseñanzas que, de acuerdo con los cristianos, contradecían lo dicho por los apóstoles. La primitiva iglesia tuvo que establecer qué libros eran autorizados, pero ¿quién diría cuáles eran correctos y cuáles no? Ireneo de León presentó su lista de libros con las enseñanzas que eran acordes a los apóstoles. Se le entregó a Eleuterio, papa, en el año 160, con ella una lista de los 12 obispos de Roma, reconocidos como sucesores de Pedro. Mas escojo solo la línea de la sucesión de los obispos de Roma fundada sobre Pedro. Escribió: en el año 306, llegaría al poder un nuevo emperador en Roma, que aseguraba que una victoria militar era obra de Dios. Su nombre era Constantino. En el año 313, promulgaría el Edicto de Milán, con el cual los cristianos dejaban de ser perseguidos. Antes de este edicto, todos los obispos de Roma habían sido martirizados. Constantino podría ser cristiano, pero el Senado no lo era, así que trasladó su capital a una nueva ciudad, a la cual le puso su nombre, Constantinopla. Junto con Constantino llegaba una nueva herejía, promulgada desde Alejandría, llamada arrianismo. En ella se aseguraba que Dios creó al Hijo y que éste había encarnado en Jesús. Dios no siempre fue Padre, sino que hubo un tiempo en que Dios estaba solo y aún no era Padre, pero después se convirtió en Padre. El Hijo no existió siempre, pues, así como todas las cosas se hicieron de la nada, y todas las criaturas y obras existentes fueron hechas, también la palabra de Dios misma fue hecha de la nada. Era lo que se promulgaba. El arrianismo ganó muchos seguidores, y sus ideas se difundían entre las personas incluyendo obispos. Constantino, que se hacía llamar el 13º apóstol, convocó a los obispos para determinar la doctrina de la iglesia.
los reunió en este lugar llamado Nicea. El lugar de ese concilio aún existe, la mayoría bajo el agua. El concilio determinó al arrianismo como herético, y se determinaba que el Hijo había sido engendrado, no creado. Esta declaración aún prevalece.